Bueno, vamos a seguir con la segunda parte de la práctica 3, donde vemos los temas de sincronismo de portadora y de símbolo. Vamos a ver el ejercicio 3 y el ejercicio 4, que tienen algunas similitudes en cómo se resuelven. Entonces el ejercicio 3 nos plantea un sistema QPSK que es recibido con error de sincronismo de portadora. Hay una diferencia de fase entre la portadora de la réplica local del receptor con respecto a la de la señal que recibe. Entonces en el transmisor sabemos que se transmite utilizando esta constelación, que es la de QPSK, donde cada símbolo tiene sus correspondientes coordenadas, que son más menos A minúscula. Y en el receptor se recibe una constelación similar. La diferencia es que debido al error de fase está rotada. Como vimos en la práctica 2, en la segunda parte vimos el efecto de utilizar un receptor que tiene un error de fase con respecto a la señal que recibe, que veíamos que se da esa rotación representada por esta transformación en las coordenadas. Y además obviamente tiene un término de ruido que acá no está siendo representado, pero tenemos que sumarlo para hacer completo el modelo de canal. Acá únicamente estamos viendo qué es lo que sucede con la señal, que como vemos cada símbolo se recibe rotado dependiendo de cuál es el valor tita. Ahora vamos a ver entonces cómo esa rotación afecta al desempeño de este sistema. Entonces sabemos que sin error de fase, la energía de símbolo promedio es 2a cuadrado y la energía de bit, como va a ser ES sobre 2, es a cuadrado. Y cuando calculamos la cota de la unión para este sistema, considerando nada más dos fronteras por símbolo, bueno, sabemos que vamos a tener dos términos. Uno va a depender de la distancia punto frontera, que es la que llamamos dpf0, a la distancia hasta esta frontera, y la otra hasta la otra frontera vecina. Nos van a dar estos dos términos que dependen de la distancia punto frontera 0 y la 1. Ambas distancias punto fronteras son A, si no hay rotación de fase. Entonces lo que nos da es 2q de raíz de 2 EB a n0, porque dijimos que B es a cuadrado. Eso es sencillo. Ahora, si introducimos el error de fase, lo que vemos es que el símbolo que antes estaba a igual distancia de sus dos fronteras, ahora se aleja de una y se acerca a la otra. Entonces ahora tenemos dos distancias punto frontera distintas. La energía de símbolo y la energía de bit se mantiene igual porque la rotación no me cambia en nada. Y si calculan estas distancias, deberían obtener estas expresiones. Entonces ahora tenemos dos términos que tienen argumentos distintos. Uno va a tener un argumento mayor que el caso sin error de fase, que sería en la dimensión en la que se alejó de la frontera, y otro va a tener un argumento que es menor. Esto no es muy práctico para hacer comparaciones, así tener dos términos distintos, así que podemos aplicar dos criterios. Uno, simplificar esta expresión considerando que todas las distancias punto fronteras son la distancia punto frontera mínima, que sería una cota más pesimista de lo que estamos viendo acá. Fíjense que acá es considerar como que se está integrando ahora a la misma distancia que corresponde a la de la distancia punto frontera 1. Fíjense que acá en este caso, bueno, tenemos estas dos distancias punto frontera. La mínima va a ser la mínima de ellas dos y es la que introducimos en la expresión. Y tenemos dos términos de eso. Entonces, haciendo eso, obtenemos esta expresión. Fíjense que cuál es la distancia punto frontera mínima va a depender de cuál es el signo de tita. O sea, si el símbolo teníamos acá, si se acercó para este lado o para este otro lado. Entonces no podemos decir, poner una expresión para general. En realidad sí, por eso aparece este módulo acá. Entonces ahora, como tenemos un solo término, bueno, listo, directamente comparamos. Sabíamos que sin error de sincronismo de portadora teníamos que acá era 2q de raíz de 2 EB a n0. Bueno, este factor, que es un valor menor, siempre va a ser menor a 1, es el que me está produciendo, o el que me va a representar la degradación debido al error de sincronismo. Entonces de acá podemos calcular esto. Acá le falta un menos que creo que agregué en la filmina siguiente. Y otra expresión a la que podemos llegar, en vez de utilizar una cota más pesimista como es en este caso, directamente hacer una aproximación y decir como, bueno, si el tita es lo suficientemente grande o la relación señal de ruido es lo suficientemente buena, la probabilidad de cruzar esta frontera, la más lejana, es despreciable en comparación a cruzar a la más cercana. Y en ese caso entonces sería como considerar que tengo una sola frontera. En ese caso de vuelta tenemos un solo término, y esto es
como no estamos integrando esta área, deja de ser una cota, porque estamos dejando fuera una zona que deberíamos integrar para calcular la probabilidad de error, pero lo que estamos diciendo es que la integral en esta área es muy chiquita, o es muy chica en comparación a la de esta área. Entonces podemos aproximarlo y tenemos una expresión muy similar a la anterior. La diferencia es que sin el 2 afuera. Y la degradación es lo mismo. Fíjense que acá sí le puse el menos. Así que la idea es que la degradación les dé positivo en dB. La idea, esto se los muestro porque cuando hagamos esto mismo lo vamos a hacer en el trabajo de simulación. Y la idea es que cuando lo hagan y simulemos la probabilidad de error verdadera, o sea, cuando estimemos la verdadera probabilidad de error, vamos a ver que su desempeño se acerca más a este, que sería la de despreciar el error entre este símbolo y este que está acá, entre el C1 y C4, en comparación a si consideramos este caso, por ejemplo. Esto nos va a dar muy pesimista, pero es para que lo vayan teniendo presente. Entonces, esta es la manera en la cual nosotros calculamos la degradación, y después lo que les va pidiendo es cuál es el error de fase que tienen que tener para una determinada degradación. Es cuestión de despejarlo de esa expresión. Y lo último que les pide es ahora, en vez de considerar que tenemos un error de fase fijo, es asignarle una distribución aleatoria, que es más representativo de lo que sucede con el error de fase. En general uno va a tener un sistema de sincronismo de portadora. Bueno, ese sincronismo de portadora no es perfecto porque la señal tiene ruido, va a haber un ruido de fase en la estimación, entonces se le asigna a tita de t, que sería el error de fase, una distribución como un proceso aleatorio. Bueno, la manera de calcular entonces ahora la probabilidad de error total es como indicamos acá. Si nosotros le damos a tita de t, le asignamos una distribución f tita, sabemos que para un determinado valor de tita, o sea, si condicionamos a tita, bueno, tenemos la expresión de la probabilidad de error que hallamos en las filminas anteriores. Y ahora si la queremos calcular en promedio para todos los valores de tita, considerando su distribución, hay que hacer su esperanza y la expresión sería esta que está acá. El asunto cuál es muy... En general esto no va a tener una expresión cerrada, entonces esto se debería calcular asignando una determinada distribución de acuerdo a nuestro modelo, que sea lo más representativa posible. Se resuelve con métodos numéricos, resolviendo esta integral utilizando las funciones que corresponden. Bueno, veamos el ejercicio 4, que tiene un enfoque similar, pero ahora tenemos que analizar qué es lo que sucede cuando tenemos error de sincronismo de símbolo. Entonces nos propone analizar el caso de un sistema binario antipodal con pulso NRZ. Sabemos entonces que si es binario antipodal va a tomar más menos A por PDT, y como es NRZ sabemos que el PDT es un cajón que va de 0 a TS. En este caso, como es binario, TS es igual a TB. Y la salida del filtro adaptado, como es una señal binaria, podemos considerar el filtro adaptado como adaptado a la señal diferencia. Recuerden que eso va a ser entonces 2 por A por PDT. Y para hacerlo adaptado tiene que ser 2 por A por P de menos T. Por eso tiene un menos acá. Bueno, el resultado de esa convolución, la salida del filtro adaptado, entonces nos da 2 al cuadrado por TS por la función triángulo, que va de menos TS a TS. Eso lo recordamos de comunicaciones. Entonces el diagrama de ojos que obtenemos para un sistema NRZ, eso lo pueden calcular en la carpeta y deberían ver esto que está acá. Eso lo hicimos un montón de veces desde Comu hasta hoy. O incluso pueden utilizar el script de que vimos en el ejercicio 4 de la práctica anterior. Esto está hecho con ese script. Entonces fíjense con este diagrama de ojos y sin error de sincronismo de símbolo, lo que vemos es cuando se toma la muestra, que es cuando el ojo está más abierto, bueno, siempre tenemos esto, el valor máximo, o menos el valor máximo. Fíjense que acá este eje está normalizado con respecto al valor máximo, que es 2 a cuadrado TS, entonces va de más 1 a menos 1. Sabemos que la probabilidad de error de este es Q de raíz de 12b n 0, la de este es lo mismo, Q de raíz de 12b n 0, y como tenemos la mitad de las veces, tenemos un caso y el otro, y tienen los dos la misma probabilidad y la misma probabilidad de ocurrencia y la misma probabilidad de error. Bueno, la probabilidad de error de bitotal es Q de raíz de 2 EB a N0. Y eso es exacto.
Ahora, ¿qué sucede si ahora consideramos que tenemos un error de sincronismo de símbolo? Eso quiere decir es que este eje que a mí me está representando el retardo normalizado al tiempo de símbolo, en vez de estar tomando la muestra en 0, lo estoy tomando para un valor determinado lambda. En este caso estoy graficándolo con lambda igual a 0,2. Entonces fíjense que ahora, dependiendo de cuáles son los símbolos que me transmitieron en instante 0 y en instante ts, esta muestra me puede caer en 4 lugares distintos. Me puede caer en 1 o en -1 si los símbolos se mantuvieron con la misma polaridad, o sea, si me transmitieron A y A o -A y -A, voy a seguir tomando el mismo valor. Ahora, si hubo transición, me puede tocar este valor K o este valor -K. Fíjense que esto, recuerden que está normalizado el valor máximo. Entonces ahora tengo 4 posibles valores. De esos 4 posibles valores, hay 2 que tienen la misma probabilidad de error, que es Q de raíz de 2 EB en 0, y hay otros 2 que tienen otra probabilidad de error, que es esta que está acá, que es Q de raíz de K cuadrado 2 EB en 0. Y donde esta probabilidad de error va a ser mayor, obviamente porque teniendo la misma varianza de ruido, estos están más cerca de su correspondiente frontera. Entonces hay una situación en la cual el error de sincronismo me afecta al desempeño y otra en la que no. O sea, si se mantuvo una misma polaridad, el camino que corresponde es este que está acá, que me muestra el diagrama de ojos, y no pasa nada. Pero en otros casos, sí. Entonces, acá lo que se usa es el criterio de distorsión pico, igual que como cuando tenemos interferencia entre símbolo, y tomamos el peor caso. Entonces, tomar el peor caso significa que o siempre me cae en K o siempre me cae en -K. Entonces ahí, considerando que todos tienen esa misma probabilidad de error, ahora la probabilidad de error de bit va a ser menor o igual a Q de raíz de K cuadrado 2 EB en 0. Y fíjense que ese valor de K depende precisamente de lambda, de cuál es el error de sincronismo que tengo. De hecho, en el caso de la NRZ, como se puede calcular a mano y es sencillo, o también del RZ o el del Manchester, es cuestión de calcular la ecuación de la curva, de la recta, perdón, esta que está acá en turquesa, ahora que está en naranja para el otro lado. Entonces pueden hallar exactamente cuál es este K en función de lambda, y lo pueden despejar al lambda para la degradación que le pido. ¿Cómo calculamos la degradación? Bueno, lo mismo, va a ser en veces es este factor K cuadrado. Entonces en decibeles va a ser menos 20 el logaritmo de K, y es en función de lambda, como habíamos dicho. Y luego me pide hacer exactamente el mismo análisis. Si ahora consideramos que este error de sincronismo no es un valor fijo, sino es una distribución, bueno, nuevamente podemos, o sea, la probabilidad que habíamos calculado va a ser condicionada a un determinado valor, y si queremos hallarla de forma general, considerando todos los posibles valores con la correspondiente distribución del error de sincronismo, tenemos que calcular su esperanza resolviendo esta integral de forma numérica. El ejercicio continúa proponiéndole cambiar la cantidad de niveles, por ejemplo, donde ahí pueden utilizar el código que usamos antes y van a ver que hay símbolos para los cuales el error de sincronismo afecta más que a otros, o sea, que se acercan más a las fronteras más cercanas que otros. Entonces ahí también tenemos que tomar el peor caso, siempre donde la degradación es lo más grande posible. Y después otros casos también es utilizando el pulso raíz de coseno elevado. Entonces nuevamente utilizan el script porque a mano no se puede hacer, en la carpeta es complicado de graficarlo, pero el análisis que tienen que hacer es exactamente lo mismo, ver para un determinado lambda dónde es que se cierra más el ojo, y ahí van a estar utilizando el criterio de distorsión pico, que sería tomar el peor caso, que es lo mismo que estoy haciendo yo acá. Bueno, con esto terminamos, espero que puedan avanzar con la práctica bien.